¿Quién era el ángel? Cristo, el que estaba parado sobre las aguas. Dice, cuando coloca su pie derecho en el mar y su pie izquierdo sobre la tierra seca, muestra la parte que desempeña en las escenas finales del gran conflicto con Satanás. Esta posición denota su supremo poder y autoridad sobre toda la tierra. Después de que los 7 truenos se hubieran emitido sus voces, se le ordena a Juan, como a Daniel, con respecto al libro, sella las cosas que los 7 truenos han dicho. Y un poquito más adelante. La luz especial que se le dio a Juan, expresada en los 7 truenos, era un bosquejo de los sucesos que debían ocurrir bajo los mensajes de los 3 ángeles. No era lo mejor para la gente conocer esos eventos porque su fe debía ser necesariamente probada. El plan de Dios era que se proclamasen verdades más maravillosas y avanzadas. Los mensajes de los ángeles, primero y segundo, debían ser proclamados, pero no había de revelarse mayor luz hasta que estos mensajes hubiesen hecho su obra específica. Esto se representa por medio del ángel que está parado con un pie en el mar, proclamando con un solemne juramento que el tiempo no sería más. Este tiempo, el que el ángel declara con un solemne juramento, no es el fin de la historia del mundo, ni es el fin del tiempo de gracia, sino es el fin del tiempo profético que precederá al advenimiento de nuestro Señor. Es decir, la gente no tendrá otro mensaje acerca de un tiempo señalado. Después de este lapso que ahora abarca desde 1842 a 1844, no puede haber ningún cómputo definido de tiempo profético. El cálculo más prolongado llega hasta el otoño de 1844. Esta es la cita que se usa para decir, ya no va a haber ninguna otra profecía de tiempo definido después de 1844. ¿Cómo entonces estamos diciendo que esto de Daniel 12 se aplica para el tiempo del fin y que son periodos para el tiempo de angustias? Y aquí dice que no va a haber más profecía con tiempo definido. Si ustedes prestaron atención, les voy a señalar lo que dice exactamente. El tiempo que el ángel declara con solemne juramento que no sería más, no es el fin de la historia, no es el fin de la gracia, sino del tiempo profético. Lo que se acabó fue el tiempo profético. Vuelve a repetir. Después de 1844 no puede haber ningún cómputo definido de tiempo profético. ¿Qué es tiempo profético? Hay 2 tipos de tiempo. Uno es tiempo literal y otro es tiempo profético. Tiempo literal es tiempo literal, tal cual como lo dice. Pero tiempo profético es día por año. Después de 1844 no hay ninguna profecía con tiempo profético. Eso se acabó. La última profecía, la más larga, llegó hasta 1844. ¿Quedó claro? Amén. Ok. Tampoco hay ninguna profecía que nos señale cuándo va a venir Cristo.
Ninguna profecía de la Biblia nos señala cuándo es la venida del Señor. Porque no necesitamos saberlo, porque Él mismo se va a encargar de anunciarlo. ¿Amén? La Biblia dice que Él va a anunciar el día y la hora de su venida. Y si Él lo va a anunciar, entonces ¿para qué queremos saberlo de antemano? ¿Para qué lo va a anunciar Él si ya lo supiéramos? Porque Él lo va a anunciar, nosotros no necesitamos saberlo de antemano. Él lo va a anunciar, Él se va a encargar de decirnos el día y la hora de su venida. ¿Saben ustedes que Elena de White escuchó cuando el Señor anunció el día y la hora de su venida en visión? ¿Sabían ustedes que ella escuchó el día y la hora? Ah, ¿y por qué ella no nos dice cuándo fue que ella lo escuchó en visión? Ah, porque dice que después que ella salió de la visión se acordaba que había escuchado la proclamación del día y la hora, pero no podía recordar cuál fue la información que ella escuchó. Está escrito aquí en el libro Eventos de los Últimos Días. Miren cómo dice. Dice, a ver dónde están mis anteojos. Aquí están. No tengo el menor conocimiento en cuanto al tiempo mencionado por la voz de Dios. Oí cuando se proclamaba el día y la hora, pero no tuve el recuerdo de esa hora después que salí de la visión. Página 277. Así que ella oyó el día y la hora, pero cuando salió de la visión no pudo recordar lo que ella escuchó. Sin embargo, el Señor lo va a proclamar. Volviendo a lo que estábamos diciendo, los 1335 días no nos llevan hasta la venida de Cristo. Recuerden que lo que dice Daniel 12:1 es, habrá tiempo de angustia, pero en ese tiempo de angustia será libertado el pueblo de Dios. El tiempo de angustia culmina con la liberación del pueblo de Dios, pero la liberación del pueblo de Dios no es lo mismo que la venida de Cristo. El pueblo de Dios va a ser libertado un poquito antes de la venida del Señor. Y va a ser libertado durante la séptima plaga. Mañana mi tema va a ser la liberación del pueblo de Dios. Y ahí van a entender más claro esto. Porque en la liberación del pueblo de Dios son libertados los que están apresados en la cárcel, los muros de las cárceles se parten, son libertados los que están a punto de ser muertos por el decreto de muerte, que los malos están a punto de caer encima sobre ellos, pero Dios los liberta. Y son libertados los que murieron y salen de su tumba. Así que hay tres tipos de liberación. Liberación de la tumba, liberación de las manos de sus opresores y liberación de los muros de la cárcel. Y todo eso sucede al cumplirse los 1335 días. Los otros dos periodos tienen que ver con la ley dominical nacional en los Estados Unidos y con la ley dominical universal y con el decreto de muerte. La dispersión del pueblo de Dios es con la ley dominical universal, donde son dispersos por todas partes. Y esos son 1260 días. Y el decreto de muerte indica cuando tendremos que huir a escondernos en las montañas. Si pusiéramos el diagrama, podríamos ver más claramente, y mañana cuando hable de la liberación del pueblo de Dios les voy a poner el diagrama en la pantalla para que lo puedan ver y les quede más claro. Recuerden, hay un decreto
de la ley nacional en Estados Unidos, ley dominical nacional. Hay otro decreto dando la ley dominical universal y hay otro decreto de muerte. Entonces, la diferencia entre 1260 y 1290 son 30 días. Y la diferencia entre 1290 y 1335 son 45 días más. Repito, entre 1260 y 1290 hay 30 días. Y entre 1290 y 1335 hay 45 días. Entonces, desde que se dé el decreto de la ley dominical nacional, pueden pasar 45 días hasta que se dé el decreto universal, cuando el resto del mundo apruebe la ley universal dominical. Y la diferencia de 30 días es la diferencia entre que se da el decreto de muerte y ese decreto de muerte entra en vigencia. Son 30 días. Y esto, cuando hablemos de la liberación del pueblo de Dios, lo vamos a ver claramente, porque se va a dar el decreto de muerte, pero no va a entrar en vigencia de inmediato, sino que se va a poner una fecha para que cuando llegue la fecha se pueda matar al pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios va a estar escondido, pero los malos van a querer matarlos, no van a poder, porque la fecha dice cuándo les pueden quitar. ¿Se acuerdan en los días de Esther que fue igual? Se puso una fecha, pero cuando vino la fecha en que los podían matar, fue la fecha cuando Dios libertó a su pueblo. Y mañana vamos a ver esa liberación del pueblo de Dios. Así que, repito, puede ser que de la promulgación de la ley dominical nacional a la ley dominical universal pasen 45 días. Y puede ser que la diferencia entre el decreto de muerte y cuando éste entra en vigencia sean 30 días, y esos 30 días son la diferencia que nos lleva hasta la liberación final del pueblo de Dios con la voz de Dios. Hay un puntito más que quiero tocar en esta hora y tiene que ver con la aparición del diablo imitando la venida de Cristo. Les mencioné que iba a tocar esto en este momento. Vamos de vuelta a Mateo 24. ¿Va a ser antes o después del cierre del tiempo de gracia? Dice Mateo 24, versículo 22, 23. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, mirad, allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a quienes, a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, están los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale desde el oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Aquí se habla de la aparición de falsos cristos y falsos profetas, y luego se habla del anticristo, donde dice, mirad, está en el desierto, mirad, está en los aposentos, no lo creáis. La mensajera del Señor tiene bastante escrito con respecto a este tema. Y déjenme leerles aquí. Eventos de los últimos días, página 166. El enemigo se está preparando para engañar a todo el mundo mediante su poder obrador de milagros. Se presentará como ángel de luz e intentará presentarse como Jesucristo. Pero ¿cuál es el propósito del diablo para presentarse de esa manera? Para engañar. Les pregunto,
Algo muy sencillo. ¿Acaso el diablo no sabe que cuando comiencen a caer las plagas ya se cerró el tiempo de gracia? ¿Lo sabe o no lo sabe? El diablo conoce más de profecía que tú y que yo. La hermana White dice que él es especialista en profecía, que las ha estudiado porque él quiere saber lo que viene, y como él no tiene el conocimiento del futuro, él tiene que estudiar las profecías igual que tú y que yo para saber lo que viene. El diablo sabe muy bien que cuando las plagas estén cayendo, el tiempo de gracia ya se cerró. Porque él conoce la Biblia y conoce el espíritu de profecía. Por lo tanto, la aparición del diablo para engañar tiene que ser antes de que se cierre el tiempo de gracia, porque después él sabe que ya no puede engañar a nadie, porque ya está cerrado el tiempo de gracia, de oportunidad de salvación. Así que su aparición tiene que ser antes del cierre de la gracia. Próxima cita, página 166 de Eventos. Si los hombres son descarriados ahora con tanta facilidad, ¿cómo resistirán cuando Satanás personifique a Cristo y realice milagros? ¿Quiénes permanecerán inconmovibles por el engaño que presentará entonces cuando profese ser Cristo y sea solamente Satanás que personifique a Cristo y que aparentemente realiza las obras de Cristo? ¿Cómo va a ser entonces, si ahora la gente la engañan tan fácilmente, cómo no va a ser engañada cuando el diablo se aparezca como Cristo? Está hablando otra vez de que él va a engañar a la gente. Por lo tanto, tiene que ser antes del cierre del tiempo de gracia. Próxima cita. Satanás aparecerá en el campo de batalla y se hará pasar por Cristo. En el campo de batalla, tergiversará, aplicará torcidamente y pervertirá todas las cosas que pueda. Un poder infernal está obrando para producir las últimas grandes escenas del drama. Satanás aparece como Cristo y obra todo engaño e injusticia en aquellos que se unen en sociedades secretas. Wow. Déjenme decirles, la razón por la cual el diablo se va a aparecer es porque él quiere que se consiga dar un decreto de muerte contra el pueblo de Dios. Y para poder convencer a la gente, él se aparece para hacerles creer que él cambió el sábado por el domingo. En un momento lo vamos a leer. Es la única manera que él logra que todo el mundo sea engañado para promulgar un decreto de muerte contra los que guardan los mandamientos de Dios. Si ustedes quieren leer sobre la aparición del diablo o quieren escuchar sobre esto, en la serie sobre las 7 trompetas, yo menciono que bajo la 5ª trompeta es la aparición de Satanás aquí en la tierra. La 5ª trompeta. Y usted dice, ¿y cómo es eso? No tengo tiempo de entrar en ese tema ahora, pero es sumamente interesante, porque cuando el diablo aparezca, no va a aparecer solo, va a aparecer con sus ángeles y va a tratar de imitar la venida de Cristo. La próxima cita en Eventos de los Últimos Días, página 167, dice así: hay un límite más allá del cual Satanás no puede ir. Gracias a Dios que Dios le ha puesto límites, amén. Y al llegar él a ese límite, recurre al engaño y falsifica la obra que en realidad no tiene poder para realizar. En los últimos días aparecerá en una forma tal que haga creer a los hombres que Él es el Cristo que viene al mundo por segunda vez.
El diablo va a tratar de hacerle creer a la gente que Él es Cristo en su segunda venida, que viene por segunda vez a la tierra. Ciertamente se transformará en un ser luminoso, en un poderoso ángel de luz. Pero aunque ostentará la apariencia de Cristo en cada detalle en lo que abarca su apariencia física, no engañará a nadie sino a aquellos que como Faraón están tratando de resistir la verdad. Todavía va a engañar, pero va a engañar a los que están resistiendo la verdad. Ahora escuchen esto. Ahí dice que va a imitar a Cristo en cada detalle. ¿Saben lo que eso significa? ¿Saben lo que eso significa, hermano? Yo quisiera poder compartir con ustedes el estudio que yo he hecho sobre esto. Pero ¿saben ustedes que la mayoría de los adventistas del séptimo día van a ser engañados por el diablo cuando se aparezca como Cristo? Y usted dice, no, pastor, usted se equivocó. No puede ser los adventistas, porque los adventistas sabemos de esto. ¿Qué dice el texto de Mateo 24? Engañará, si fuera posible, aún a quienes. ¿Saben para quién va dirigido el engaño final? Vamos a leerlo en el Conflicto de los Siglos, en la página 600. A ver a dónde está aquí. Está en la página 682. 682. No, del Conflicto de los Siglos. Dice así: el acto capital que coronará el gran drama del engaño será que el mismo Satanás se dará por el Cristo. Se hará pasar como Cristo. Y según leímos ahí, va a imitar a Jesús en todo detalle. Eso significa que va a venir con sus ángeles, que va a venir en forma visible, que va a tener un cuerpo de apariencia física y que en el cuerpo que va a traer las manos